El día de hoy tenemos la visita del señor decano de la Facultad de Humanidades, representantes de la Universidad de San Carlos también, quienes vienen a verificar la forma en que se está elaborando con el tema del magisterio, el bachillerato de magisterio en Santa Cruz del Quiché. Yo creo que es la oportunidad del momento para manifestarle de parte de nosotros como municipalidad el apoyo al centro universitario como a la Facultad de Humanidades. Nosotros lo hemos manifestado, la intención nuestra es la que como municipalidad vamos a apoyar a todos los niveles, desde el nivel preprimario, primario, básico, diversificado, universitario, y en esta ocasión pues igual no vamos a hacer ninguna excepción, vamos a apoyar al centro universitario, pero también vamos a apoyar a la Facultad de Humanidades para que el proceso se lleve a cabo sin ningún problema. ¿Confía el señor alcalde de Santa Cruz del Quiché que el señor decano lleve buenas sensaciones de Quiché? Sí, efectivamente, la coordinación que hemos tenido ha sido excelente. Yo creo que vamos a continuar de la misma manera. Insisto, lo que hoy vamos a hacer es ratificar el apoyo a ambos centros. El objetivo nuestro es y va a ser siempre que pues, el nivel superior se lleve a cabo sin ningún problema en nuestro municipio. En este momento hemos informado a los estudiantes del centro universitario que, según acuerdo del Consejo Superior Universitario, se autorizó la carrera de Educación Física a la Escuela de Ectafide de San Carlos. En el caso de los centros universitarios se les autorizó el profesorado bilingüe intercultural, egresado específicamente de las normales bilingüe intercultural. Y el problema que tenemos acá es que el 70% de estudiantes son monolingües y ya los están enviando a hacer su práctica bilingüe sin tener la especialidad. Del Ministerio de Educación, hoy nos acompaña el director departamental de Educación, el señor alcalde. Formamos una comisión por mandato del acuerdo que firmó la ministra de Educación, el señor rector de San Carlos, con el aval del presidente de la República. Se nombra una comisión de alto nivel con 4 representantes de San Carlos y 4 representantes del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación va a aportar el dinero necesario para pago de coordinadores en administración, profesores, personal administrativo y de servicio, según los estudiantes que se encuentran legalmente inscritos donde corresponde. Estamos en un establecimiento en este momento donde funciona el centro universitario y a la vez la Facultad de Humanidades. Y lo que hoy le informamos a los estudiantes, en el caso de los egresados del Instituto Normal Mixto Juan de León, es que les corresponde estar en la carrera de interculturalidad, no de bilingüe. El 21 de febrero visité Santa Cruz del Quiché y di lectura a una circular emanada por el jefe de Registro y Estadística y el director general de Docencia, basados en el acuerdo del Consejo Superior Universitario, donde se establece que los centros universitarios impartirán solo el profesorado bilingüe intercultural, que no hay área común, como se les dijo. Los estudiantes están engañados pensando que este primer año es un área común y que el próximo año los pasarán a su especialidad. Eso es falso. Hoy asumimos el compromiso que se le dé a conocer a los estudiantes los acuerdos de Consejo Superior para que tengan la información real, porque el Ministerio de Educación podrá trasladar el dinero correspondiente en calidad de beca a los estudiantes que estén inscritos donde corresponde. Preocupa a la universidad, por eso estamos hoy acá, que los estudiantes de Santa Cruz del Quiché, del centro universitario, hoy día no están inscritos, por ese mismo engaño que se tiene. El 21 informamos a través de los medios cuáles eran las reglas. Estudiantes se quisieron pasar a donde les corresponde y han pasado más de 7 días con las oficinas de la administración del centro cerradas para no entregarles su expediente. Nos parece una mala acción también y será preocupante, no es una amenaza ni advertencia, pero los estudiantes ya hoy notificados, ya hoy informados, tienen que ubicarse donde les corresponde. Y no es problema que tenemos solo en Santa Cruz del Quiché. Por eso les digo, venimos de Cobán, ya creemos que solo nos quedan 4 lugares, hoy 3 con mañana serán 2 y 1, pero queremos resolverlo como Universidad de San Carlos. Así es de que hacer la invitación por estos medios a los estudiantes que se han graduado de los bachilleratos, que se puedan inscribir donde corresponde. Registro y Estadística informó en esta reunión que solo queda esta semana como una última oportunidad, una extraordinaria para ellos, para que puedan ubicarse.
Los estudiantes regulares de San Carlos ya tienen cerradas las inscripciones, todo el mundo ya tiene su carnet específico que lo acredita como estudiante de la San Carlos. Pero estos 100 estudiantes promedio que hoy recibimos, ni uno tiene su carnet estudiantil.